Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este programa organizado por CADEFI, su servidor y amigo, el doctor Pepe Padilla, quien a partir del día de hoy se incorpora a la plantilla de los expositores que tienen a bien impartir cursos en diversos temas, sean legales, fiscales, laborales, de seguridad social, corporativos, empresariales, etc. Bien, me permito presentarme. Yo tengo por disciplina profesional, soy licenciado en Contaduría, con una especialidad en impuestos, una maestría en impuestos, una maestría en Derecho Fiscal y hace algún par de años con el doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Mi desempeño académico, más o menos 20 años, nivel licenciatura y posgrado, y también pertenezco a un par de firmas de contadores, una en impuestos federales y en otra contribuciones de seguridad social. Así en términos generales, les podría decir, ese mérito soy yo. Y bien, hoy tengo el gusto de estar aquí con ustedes para hablar de los puntos finos de la ley del impuesto al valor agregado. Un impuesto indirecto que, como todos ustedes saben, pues es un impuesto que no incide en el patrimonio de las personas, es decir, no repercute en su patrimonio. Es un impuesto que bien se puede trasladar a las personas que adquieran mis bienes, que adquieran mis servicios, que adquieran o que usen el uso-goce temporal de los inmuebles que yo pueda ofrecer. Cuando estemos en la parte de la importación, pues vamos a ver que aun cuando la esencia de la ley del IVA es que no repercuta en el patrimonio del contribuyente, efectivamente también esto se cumple en la importación. Y cuando estemos allá vamos a hablar de temas importantes como lo que es el IVA virtual. Bien, sin mayor preámbulo, vámonos de lleno al tema. Déjenme decirles que dado que son muchos los puntos que se tienen que comentar, pues hemos dividido este tema en dos sesiones. La de hoy, que estaremos de aquí hasta las 14 horas, y la del viernes siguiente para que terminemos bien el mes patrio, se acaba ya el otro viernes, y lo vamos a terminar con este curso de puntos finos de la ley del IVA. Bien. Déjenme rápidamente mencionarles lo que vamos a ver para que todos tengan aquí los temas frescos. Y recuerden, no dejen de hacer sus preguntas. Todas serán bienvenidas aquí y su servidor y amigo está en la mejor disponibilidad de responderlas. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Punto número 1, las disposiciones generales. Todos sabemos que cuando entramos al estudio de una ley tributaria, tenemos que revisar las disposiciones generales en donde se encuentran, digamos que los elementos esenciales de los impuestos. ¿Cómo qué? Como el objeto, el sujeto, la base, la tasa o tarifa. Entonces, pues aquí no es la excepción. Vamos a identificar quiénes son los sujetos. Todos me van a decir, pues está muy fácil, las personas físicas y las personas morales. Vamos a ver si es cierto que está fácil. ¿Cuál es el objeto de la ley del IVA? Que en la jerga coloquial se dice que grava el consumo de bienes y o servicios. Y vamos a echarle un clavado a los que son los actos o actividades gravados y exentos. Y además, hoy, a partir del 1 de enero de este año, se incorpora a la ley los famosos no objeto. Perdonen ustedes la garganta, de repente como que me empieza a hacer un poquito de estragos. Pero vamos a hacer todo lo posible porque se vaya afinando. Con eso ahorita con un calentamiento va, ¿sale? Algo muy importante en toda materia impositiva, la interpretación y su aplicación. Es decir, una muestra, un elemento, un algo puede ser sujeto de interpretación por diversas personas. En el ámbito fiscal, ¿quién interpreta una norma? Pues necesariamente nosotros los contribuyentes, la autoridad fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Poder Judicial, incluso la PRODECON, y no necesariamente convergemos en la misma conclusión.
Es precisamente donde se pone sabroso el tema. ¿Por qué? Porque vamos a ver quién es el que tiene mayores argumentos. Recuerden que deben estar tutelados, más bien fundamentados para que no los puedan echar abajo. Vamos a ver lo importante. La fórmula para la determinación del pago mensual. ¿Cuál fórmula? Pues la fórmula que tengo que utilizar para calcular el impuesto. Vamos a ver con calma. ¿Cuándo se causa el impuesto? Si bien es cierto que la ley dice que cuando yo enajene bienes, no necesariamente en el momento que enajeno el bien se causa el impuesto. Hay momentos de causación. Vamos a ver eso con calma para que vean que no necesariamente en el momento que enajeno, en el momento en que presto el servicio, se causa el impuesto. No, hay algo en específico y es muy claro. Y es cuando nace la obligación del pago del tributo. Oye, los momentos de la causación, además de lo que dice la ley, pues hay situaciones muy importantes que tenemos que tener presente. No hay que soslayarlas. ¿A qué me refiero? Lo que son las figuras jurídicas para extinguir una obligación. La ley me dice que cuando se realice el pago a través de una figura para extinguir una obligación, en ese momento se tiene considerado que se causa el impuesto. Pareciera ser que es sencillo, pero ¿qué creen? Hay precedentes judiciales al respecto y vamos a ver que parece que están mal o la interpretación que dan no es la correcta. Por eso es importante que lo veamos para que ustedes sepan cómo trasciende la interpretación de la norma en el ámbito fiscal. Vamos a ver obviamente el acreditamiento y sus requisitos, los pagos mensuales, el IVA virtual, las retenciones y casos prácticos. Los casos prácticos los vamos a ir viendo en varios puntos, ¿sale? No le puse caso práctico en cada uno de los puntos porque se va a escuchar así, ver más bien muy repetitivo. No, los vamos a estar viendo conforme yo vaya desarrollando el curso. Retenciones de IVA, puntos a considerar en materia de solicitud de devoluciones. Fíjense aquí, algo muy importante. De repente se dedica el contador nada más a registrar las operaciones, pero como que no le dan la importancia debida a los temas que hoy día están muy en boga, que es la materialidad. Y déjenme decirles que en lo personal, quien diga que este rollo de la materialidad es nuevo, pues es una persona que a lo mejor apenas está incursionando en estos temas. ¿Por qué? Porque la materialidad siempre ha existido. Que no le hayan puesto la lupa es diferente. Pero esto lo empezaron a hacer con el tema de los EFOS y de los CEDOS. A partir de la reforma que se entró en vigor el 1 de enero del 2014, con el famoso 69B. Vamos a ver por qué es importante tener ese tema presente, porque para cuando yo genere un saldo a favor de IVA y le diga al fisco, me debes, devuélvemelo, la autoridad va a estar buscando si efectivamente hay materialidad en la operación, porque en el caso de no ser, esa devolución va para atrás, te la rechazan. Y entonces mejor hay que hacer las cosas como Dios manda desde un principio. Un tema que ya tiene los años en el mercado, sin embargo, de repente, de verdad, créanme, cuando en la vida real te encuentras con esas operaciones de servicios parciales de construcción para casa, habitación y desconocen los decretos que se publicaron allá en enero y marzo de 2015 y que tienen que ver con este tema, pues como que después de 7 años dices, caray, ¿a poco no los conocen? Pues fíjense que no. Aquí, a manera chusca, siempre digo, pues es que a lo mejor por ahí había pues algún contador privado, pero privado de conocimientos, y luego entonces pues desconoce de toda la normatividad, disposiciones administrativas, fiscales, decretos, etc. Lo vamos a ver para que vean en qué caso conviene tenerlo presente. Recientemente, hace algunas 3 semanas, se publicó una jurisprudencia que versa sobre un punto anterior,
que es, bueno, más que nada es sobre este tema de los servicios parciales de construcción. Sí, miento, es sobre este tema. Toca la ley del IVA, hay decretos, los que les acabo de comentar, hay opiniones encontradas y por consecuencia una contradicción de tesis para que se emita una jurisprudencia. Un tema que pues ha causado mucho revuelo desde que se ha estado manejando en el mercado, que es la famosa subcontratación. Bueno, derivado de la reforma laboral allá en abril del año pasado, se reforma la ley laboral para que ahora solamente se permita la subcontratación de servicios especializados y por consecuencia yo tengo que estar al pendiente de cómo se debe de contratar para que no me vaya a pegar en el IVA. Porque si no lo hago como Dios manda, entonces me repercute en el IVA y el problema va a ser que no lo voy a poder acreditar. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder hacer deducible. Si no lo puedo hacer deducible, la consecuencia es que tampoco lo puedo acreditar en materia de IVA. Por eso, ojo, tienes que dominar renta para que no vayas a regarla en IVA. Si la riegas en renta, ya valió. También te vas a llevar al baile a IVA. Siempre les digo que para que tengamos un buen panorama de la ley y podamos tener los artículos aquí que podamos utilizar en un momento dado, en un caso en particular, pues hay que conocer la ley. En este caso pues es una ley pequeña, son 43 artículos, no es nada, el cual se compone de diversos capítulos y bueno, ya sabemos que si la ley grava la enajenación de bienes, prestación de servicios, uso, goce temporal, importación, exportación y obviamente vienen las facultades de las autoridades. 43 artículos que te los puedes aventar, más bien grabar en poco tiempo. Como todos ustedes saben, toda ley tiene su reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento te va a señalar, te va a describir algún procedimiento en específico de lo que señala la ley. Ojo, por disposición de ley y de acuerdo al principio de primacía de la ley, los elementos esenciales del tributo deben de estar contenidos en la ley de la materia, no en el reglamento. Insisto, el reglamento solamente te sirve para darte alguna aclaración o incluso alguna referencia, etc. Pero nada más, no te puede mover ni el sujeto, ni el objeto, ni la base, ni la tasa, ni la tarifa. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya llevamos 2, pero ¿qué creen? Luego llegan la estructura de la resolución miscelánea, es decir, en materia impositiva no basta con que conozca la ley y el reglamento, también tengo que hacer uso de las reglas de carácter administrativo emitidas por las autoridades fiscales. Y ya no le muevo más, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que también están los criterios no vinculativos, mejor conocidos en la jerga como los versos satánicos. No los puse aquí para no estar ahí viendo tantas disposiciones. ¿Se tienen que utilizar? Sí, claro, hay que tomarlos en cuenta. Bien, vámonos de lleno. Ahora sí que a lo que te truje chencha. Disposiciones generales, artículo primero. Fíjense, cuando estás tú aquí en el tema del estudio de los impuestos, tienes que ponerle la lupa y analizar con calma la ley para que la podamos comprender. Dice el artículo 1 que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Y si se dan cuenta, solamente lista como sujetos a la persona física o persona moral. La pregunta es, oye, ¿y las empresas pagan IVA? Algunos me van a decir, esa pregunta es de kindergarten. Pero algunos otros me van a decir, caray, sí es cierto, porque nada más dice personas físicas o personas morales. Eso es muy sencillo de resolver, fíjense ustedes. Consejo. Recuerden ustedes que hay una serie de disposiciones fiscales que están contenidas en un código llamado Código Fiscal de la Federación. Y que de acuerdo al artículo primero, cuando me dice que se aplicarán en defecto de las leyes, es lo que muchos conocen como que es de aplicación supletoria el Código Fiscal de la Federación.
Yo en lo personal digo que es una aplicación integral entre la ley de la materia y el Código Fiscal. Es un conjunto de normas que tengo que integrar para poder solucionar cualquier problema. Luego entonces, y en español, si el Código Fiscal de la Federación me dice que hace falta algo allá en la ley impositiva, tengo que recurrir al Código Fiscal para que lo pueda resolver. Esto en instancia por el artículo 1. Pero además el artículo 5, párrafo 1 y párrafo 2, me permite hacer una interpretación de aplicar otras disposiciones para poder resolver cualquier tema fiscal. Es decir, en cristiano, el Código Fiscal me da permiso bien de utilizar las disposiciones del propio Código Fiscal de la Federación, o bien, en su párrafo 2, me permite recurrir al derecho federal común. Y vamos a ver varios casos, para que vean la importancia de conocer el derecho federal común. No es que yo me quiera, o más bien no es que les diga que tenemos que hacerle al abogado, no. Simplemente lo vamos a hacer para poder solventar cualquier situación en particular. Y en este caso, cuando la pregunta es, oye, ¿y las empresas pagan IVA? Es fácil. Atendiendo a lo que acabo de decir, me remito al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, el cual me dice que son empresas las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actividades empresariales, bien por sí mismo o a través de organismos descentralizados. Ok, entonces, ¿pero qué es una actividad empresarial? Ese mismo 16 me lista 6 actividades y me dice que son actividades empresariales, las comerciales, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las de pesca y las de silvicultura. Es decir, si yo realizo cualquiera de esas 6 actividades, aun cuando sea persona física o aun cuando sea persona moral, por consecuencia soy empresa. Entonces me regreso a la pregunta y si yo soy una persona física, se me ocurre que me dedico a vender vajillas. Eso es un acto de comercio, por lo tanto soy comerciante. Y si el artículo 16 del código me dice que realizo actividades de comercio, entonces yo persona física, soy persona física, pero también soy una empresa. Oye, y una persona física que no sea empresa, por ejemplo yo, contador público, si solamente tributara como persona física por prestar un servicio profesional, obviamente no soy empresa. Soy solamente persona física y estaré tributando allá en el capítulo 2, fracción primera, del título 4 de la ley de renta, pero no soy empresa, ¿sale? Si me regreso al que vende vajillas, como soy empresa, la ley de renta me permite tributar en alguna de las 3 fracciones a que se refiere el capítulo 4. Tiene 4 secciones, pero recordemos que una fue derogada, ¿sale? Y a lo mejor podría aprovechar el famoso reciclo y me quito de problemas. Bien, oye, una persona moral que sea empresa, sencillo, pues por ejemplo Sabritas, es una empresa que realiza, es una persona moral que realiza actividades empresariales, luego entonces es una empresa. Oye, y una persona moral que no sea empresa, por ejemplo, Fundación Teletón, no es una empresa, ¿por qué? Porque no realiza actividades empresariales, realiza actos civiles. Luego entonces no es empresa, es persona moral. Y entonces aquí resumiendo, si yo persona física, persona moral, realizo actividades empresariales, entonces soy empresa, ¿sale? No se les vaya a olvidar. A ver, vamos a ver si es cierto que entendimos. Vamos a ver si vienen por aquí las preguntas. Bienvenidas.
Giovanni, maestro, buenos días. Pregunta, una persona moral recibió un anticipo en agosto, emite CFDI por anticipo, trasladando y declarando el IVA. Su cliente cancela el pedido y solicita la devolución de su anticipo en septiembre. ¿Qué debe hacer la persona moral? Fíjense que aquí hay una pregunta muy interesante. Dice Giovanni, una persona moral recibió un anticipo en agosto, emite el CFDI por anticipo, trasladando y declarando el IVA. Su cliente cancela el pedido y le solicita la devolución de su anticipo en septiembre. ¿Qué debe de hacer la persona moral? Pues evidentemente que en primera instancia haber recibido ese recurso y después el cliente le dice, fíjate que dice mi mamá que siempre no, pues entonces le devuelvo. Aquí tengo que hacer la emisión de el CFDI para cancelar esa operación vía nota de crédito. Para cancelar en primera instancia el ingreso en renta y para cancelar la causación del IVA, para que mi efecto sea cero, porque si no lo hago, entonces parecería ser que al momento de haber expedido un comprobante, tengo un ingreso, si soy persona moral, que sea una sociedad mercantil, ojalá que sea por ahí, porque si es sociedad civil, recordemos que las reglas cambian. Si soy sociedad mercantil, la ley de renta me dice, en el artículo 17, fracción primera, en este caso, como recibo un anticipo, es fracción tercera, fracción primera, último párrafo. Hay un ingreso, pero lo tengo que cancelar, entonces van a decir ustedes, oye, pero si las devoluciones es una deducción autorizada y por consecuencia es anual. Ojo, aquí me voy a adelantar a lo mejor un poquito. Como es una devolución, no tengo ningún ingreso acumulable, por lo tanto tengo el derecho de cancelar ese ingreso a la par de cancelar también el IVA para no enterárselo al fisco. Pero si ya lo enteré al fisco, entonces voy a tener que hacer la operación en el mes siguiente para en este momento determinar, pues obviamente sería pues un saldo a favor. Esa sería la solución. Les comentaba, si ya me quedó claro el concepto de empresa para efectos fiscales, vamos a ver. Oye, ¿y la asociación en participación paga IVA? Buena pregunta, a ver. Fíjense que eso es lo que le da sabor a la materia fiscal. No solo es revisión de la ley, sino en este caso voy a hacer uso del artículo 5, párrafo segundo del Código Fiscal, el cual me permite irme al derecho federal común. A lo mejor no va a ser necesario, fíjense, ¿por qué? Porque el propio Código Fiscal de la Federación en su artículo 17b me dice que es una asociación en participación. Pero bueno, para que no los deje con la duda, si yo me voy al derecho federal común, hago uso de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y si tú te vas al artículo 252, te dice que es un contrato en el cual participa una persona llamada asociante que le permite a otras más que le aporten bienes o servicios para que el asociante realice una actividad, una negociación mercantil y le participe a los asociados de una utilidad o de una pérdida, porque puede tener una pérdida de lo que se genere en la negociación mercantil. Y luego el 253, fíjense qué chistoso, suena hasta chistoso. ¿Por qué? Porque dice que la AMP no tiene razón ni denominación social, ni personalidad jurídica. Pues es que el contrato de AMP es esto, es un papelito, un contrato, un vil contrato para efectos mercantiles. Pero ya para efectos fiscales, el 17b del código me dice que es una persona moral y por consecuencia conlleva las mismas obligaciones de las personas morales. Dice el 17b del código para todas las disposiciones. Sin embargo, la ley de renta en el artículo 7, párrafo primero, considera a una AMP como una persona moral. Como la AMP se constituye para realizar actividades empresariales, pues entonces sí paga impuesto al valor agregado. Y la pregunta sería, ¿y quién lo paga? Pues ya dijimos, el asociante.
El asociante es el obligado al pago del impuesto. ¿Por qué? Porque él es el que va a hacer las veces de representante legal. ¿Y cómo voy a hacerlo si yo asociante, tengo mis propias actividades? Es muy sencillo, porque las leyes, bueno, hay fichas por parte del código, las reglas de resolución que me dicen, si vas a dar de alta una AMP, pues obviamente te digo cómo, en dónde, y se va a asignar un RFC a la que funja como asociación, como asociante, vaya. A lo mejor yo puedo tener mi propia razón social, pero cuando yo me doy de alta el contrato de AMP en el RFC, me dan un RFC distinto. Bueno, ese RFC distinto es el que va a tener las obligaciones fiscales y ese es el que va a pagar el IVA. ¿Sale? Oye, ¿una copropiedad paga IVA? La respuesta es sí. Pero aquí fíjense, aquí lo que tenemos que analizar otra vez, ¿qué es una copropiedad? Aquí sí me tengo que echar un clavado al derecho federal común, porque en las leyes fiscales no hay un artículo que me diga que es una copropiedad. Sin embargo, me voy al 938 del Código Civil Federal y me dice que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Luego entonces se refiere a varias personas, como la copropiedad está regulada básicamente en el título cuarto, es decir, para las personas físicas. Aquí vamos a suponer, hacemos una copropiedad constituida por 5 personas físicas. Se va a nombrar a un representante común, óigase bien, no legal, representante común. Y ese representante común es el que va a hacer las veces como tipo representante legal, es decir, él es el que va a cumplir por cuenta de los representados. Y él obviamente es el que va a trasladar el IVA a los clientes de la copropiedad y a integrar el IVA por cuenta de la copropiedad. Él es el que se obliga a hacer o cumplir este tipo de obligaciones. Solo que nada más para que lo tengan allí presente, hay diferentes tipos de copropiedad. Para realizar una actividad empresarial, para arrendar bienes inmuebles, a lo mejor en ingresos por adquisición, etc. Entonces va a depender mucho de el tipo de copropiedad. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buen día, soy Marcelino Rodríguez, felicitaciones a los expositores. Mi pregunta es, ¿una persona moral, reciclo, asociación civil, que recibe donativos del extranjero, solo efectivo vía transferencia, cuál es el tratamiento para efectos de IVA? Y para efectos de impuestos sobre la renta, ¿los acumula? A ver, en principio hay que analizar la naturaleza de esa asociación civil que está en reciclo. Entiendo yo que porque o una de dos, o porque el año 2021 no rebasó de 35 millones, o bien se dio de alta en este año 2022 y considerando o estimando los ingresos cae en reciclo. Dice, recibe donativos del extranjero, solo efectivo vía transferencia. ¿Cuál es el tratamiento para efectos de IVA? Aquí cuando nos vayamos al capítulo, es más, aquí vamos para a la ley. Vamos a ver qué dice la ley del IVA y obviamente eso recibe donativos. Vamos a ver por allá, a ver, aquí está, no es enajenación, no, 15, el 15 que son los servicios exentos. A ver. El artículo 15 de la ley del IVA versa sobre la prestación de servicios exentos. Y por allá tendremos que echarnos un clavado al artículo 15 y ver cuál sería el tratamiento. ¿Por qué? Yo lo que tengo que hacer es ubicarme